Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestro canal Discípulos de Dios. Bienvenido, hermana y hermana. Como ven, en este momento los encontramos en el estudio para grabar un mensaje del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces, hermanos, como ven, estamos en el estudio ya preparados para discernir un poquito la palabra de Dios en este momento. Como vemos en este momento, vamos a ver la fe de cada uno. Cómo yo tengo mi fe, cómo tú la tienes, si tienes miedo o no tienes miedo, o lo dejamos caer o lo levantamos, o si caminamos encima de los problemas o dejamos que los problemas los aplasten o los inundemos. Entonces vamos a ver quién es el que los sostiene de su mano para que no los hundamos. Entonces, queridos hermanos, nuevamente bienvenidos a su canal Discípulos de Dios. Le damos las gracias a cada uno de ustedes en este momento. Hoy en esta tarde les quiero compartir un poquito de lo que es discernido de la santa palabra de Dios. Y para eso vamos a usar la Santa Biblia, Jerusalén. Entonces, si la oyen un poquito diferente, es porque cada versión, cada año se hace y viene más discernida, más explicada. Entonces, por eso es, la latinoamericana está más explicada que esta, porque de aquí, de la Jerusalén, es de donde sacan la versión latinoamericana. Entonces, queridos hermanos, para ir entrando en materia, vamos a agarrar nuestra Biblia porque sabemos que un buen católico nunca le falta la espada, y la espada de la protección. Y entonces, por donde medio nuestro Señor Jesucristo te habla a ti y me habla a mí. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu de Dios lo va a discernir a cada uno diferente el mensaje. Cada uno lo vamos a interpretar como nuestro Señor Jesucristo lo desea. Yo lo entiendo de una manera y nuestro Señor Jesucristo a usted lo va a iluminar diferente, donde lo va a poner a pensar y a discernir en diferente forma, pero todo en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de comenzar, no podemos comenzar si no invocamos las tres divinas personas que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, como ya tenemos nuestra Biblia lista, vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, vamos a buscar el capítulo 14. Capítulo 14 y versículo 22 al 33. Capítulo 14, versículo 22 al 33. Vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios en este momento. Entonces, como es palabra de nuestro Señor Jesucristo y como todos lo sabemos, vamos a decir en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Jesús caminaba sobre las aguas y Pedro con él. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí.
la barca que se hallaba ya muchos estadios de distancia de la tierra era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: tranquilos, soy yo, no temáis. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir el vacío, violencia del viento, le entró miedo. Y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este momento, queridos hermanos, digámosle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros a llenarlo de esa sabiduría preciosa, de ese entendimiento, de ese discernimiento, querido hermano y hermana. Ven, Espíritu Santo, ven a llenar mi mente de tu gracia divina, ven a iluminarme, ven a ayudarme a discernir tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz. Ven, Espíritu Santo, dame la sabiduría, mi Señor, así como tú se la brindaste a Salomón, y un gran corazón para guardar tus letras tatuadas, escritas en mi corazón, Señor Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, como ven, este mensaje está maravilloso. Qué hermosa es la palabra de nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Qué maravilloso. No más es de leer y pedirle al Padre que nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Jesucristo, que nos dé el don del entendimiento y de la sabiduría. Porque si no pedimos la sabiduría y el entendimiento, no vamos a entender la palabra de Dios, queridos hermanos. Hay que saberla interpretar con sabiduría y no entenderla por nuestras propias palabras, porque en veces ni nosotros sabemos lo que hablábamos, sino que juzgamos sin saber. Dice que nadie puede hablar del Padre si no conoce su palabra. ¿Quién da testimonio de Jesús
si conoce la palabra. Y entrando en materia, queridos hermanos, aquí yo les voy a compartir un poquito de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me ha llamado la atención en este momento. Tal vez a usted lo mío no le va a parecer, pero hay algo que yo sé, algo que el Señor sabe, que estas palabras no son en vano, que han tocado tu corazón y algo es agarrado, algo. A mí me llama la atención, que voy a leer un poquito aquí también. Porque Jesús se había ido a orar, despidió a la gente y se fue a orar. Ven que nuestro Señor nos habla en oración también. Jesús, antes de hacer las cosas, Jesús oraba. Jesús oraba. Vemos muchos pasajes en la Biblia. Por ejemplo, antes de ser entregado, Él se fue a orar. 3 veces siempre. También vemos cuando la multiplicación de los panes y los peces, nuestro Señor Jesucristo se encontraba después orando. Cuando reza el Padre Nuestro, oraba. Así Padre nos muestra que estemos en oración. Nosotros, antes de hacer cualquier cosa, querido hermano, vamos a orar. Vamos a hacer una oración, hablar con Jesús de tú a tú. Porque yo estaba leyendo un libro y me llamaba la atención donde dice que nosotros hablamos con el Señor con miedo. ¿Y por qué hablamos con miedo? Porque lo creemos que es un Dios castigador, un Dios que nos va a hacer daño. Entonces, yo estaba leyendo un libro de la oración que dice que cuando Moisés oraba frente a frente con Jesús, era una conversación entre él y él, frente a frente. Se trataba de tú a tú sin miedo, porque si vemos, Moisés no tuvo miedo. Él se puso a orar. Él le preguntaba a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo voy a sacar tu pueblo de Egipto? ¿Cómo? Entonces, vemos que es una conversación frente a frente. También cuando hicieron la estatua de oro, nuestro Señor estaba enfermo. Se sentía mal por un pueblo arrogante, que ese pueblo, para no salirme mucho del contexto, ese pueblo era idólatra. Por eso esa generación murió en el desierto, porque adoraban falsos dioses y Jesús quería que cambiaran. Por eso fueron al desierto. Y nosotros, para poder cambiar, necesitamos estar en un desierto, abandonados, solos, hundidos. Pero aquí vamos a ver cómo. Aquí hay una parte. Los discípulos, viendo caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Miren, hermanos, lo que decían, es un fantasma. Jesús se había quedado en la orilla y ellos ya habían entrado al mar y tenían miedo. Ellos tenían miedo. Por eso que nosotros sentimos miedo. Pensamos que es un fantasma y nos da miedo ir a la Santa Misa también. Al contrario, hoy le tenemos miedo a la palabra de Dios y al mundo. Lo que es malo, le decimos bueno. Estamos al revés. Y se pusieron a gritar de miedo. ¿Quién no grita de miedo? Todos gritamos de miedo. ¿Quién no grita de miedo cuando tiene una enfermedad? ¿Quién no grita de miedo cuando tiene un familiar enfermo? ¿Quién no grita de miedo cuando le falta el trabajo? ¿Quién no grita de miedo cuando le falta la comida? ¿Quién no grita de miedo que estando aquí en Estados Unidos no puede ver a su familia? Gritamos de miedo, hermano. Ese miedo que los atormenta a nosotros, ese miedo
Pero tú y yo, hermano, tenemos las manos y los pies para caminar. Pero ojo, hay algo más especial. Tenemos la fe. Ese espíritu que no se nos apague. Esa luz, esa llama que encienda, que nos arda en el corazón. Y ver adelante. Y seguimos en el 27 el versículo. Pero al instante les habló así Jesús: tranquilos, soy yo, no temas, no temáis. Miren cómo nos habla nuestro Señor Jesucristo. Entonces le dice: tranquilos, soy yo, no temáis. Como le dice nuestro Señor: tranquilos, no temáis. Hermanos, hermanas, nosotros pasamos por muchas situaciones difíciles que nos arde el corazón. Pero Jesús, Él está ahí. ¿Y cómo lo dice? Tranquilo, no temáis. Tranquilo, soy yo. Hoy esa palabra que dice ahí, tranquilos, soy yo. No temáis. Tranquilos, no temáis, soy yo. Así lo dice el Señor cuando nosotros estamos en esa dificultad que estamos pasando. El Señor está ahí, pero no lo vemos. Pero Jesús manda personas por medio de Él para que los hable. Pero en veces, lamentablemente, nosotros no comprendemos eso. Vamos a ver qué es lo que hizo Pedro y vamos a ver qué es lo que Pedro nos muestra a nosotros en este contexto. Vamos a ver qué los habla, qué los quiere decir allí. Vamos a ver el encaje de Él en la dificultad en nosotros. Vamos a ver ese temita ahí, cómo Él en la comparación, qué es lo que nosotros tenemos que hacer en las subidas y en las bajas. Y vamos a ver quién es el que los levanta. Vamos a ver. En el versículo 28, Pedro respondió: Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Ven como Pedro le dijo. Ya él ya no tenía miedo. Ya él ya lo había reconocido. Todos en la barca. Por eso él le dice, le respondió: Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti sobre las aguas. Mándame a ir sobre ti sobre las aguas. Ven que cómo él usa la estrategia y dice: si eres tú, hazme ir a ti sobre las aguas. ¿Y qué dice Jesús? Vamos a ver qué dice Jesús. Pero ahí Pedro lo muestra que con miedo y temor nosotros tenemos que ir a Jesús. Decirle a Jesús: quiero ir a ti, Señor. Quiero ir a ti. Quiero ir a ti, Padre mío. Hazme ir a ti. Quiero ir a ti. Así como una oración. Porque esa palabra aquí donde dice: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. ¿Y yo dónde? Sobre las aguas. ¿Y esas aguas qué son? La dificultad. Pedro, con miedo, con ese temor, le dice: si eres tú, quiero ir hacia ti. Así tenemos que ser nosotros, decir al Señor: Señor, a pesar de esta dificultad, de esta enfermedad que tengo, Padre mío, ayúdame. Pero Señor, no me quiero caer, sino que quiero ir a ti, Padre Santo. Hazme ir a ti, así como Pedro quiso ir a ti, Señor. Pero no quiero estar con ese temor, con ese miedo, Señor. Eso que me aturbe, que no me deja avanzar, Señor. Pero quiero ir a ti, hazme ir a ti, Padre Santo. Eso es lo que tenemos que ver nosotros. Es la dificultad que tenemos, Padre. Entonces, vamos a ver qué le dice nuestro Señor. Ven
qué maravilloso, ven. Le dijo, bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. ¿Cómo fue? Mire qué maravilloso. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas a dirección a Jesús. Solo bastó que Jesús le dijera, ven, y ese hombre no tuvo miedo, a pesar que él sabía que ese donde estaba hondo. Era un mar, era un lago. Ahí, usted sabe que el agua, entre más adentro esté, es más honda. Estaba hondo, pero él confió y creyó que era Jesús. Si tú estás en eso que no puedes, estás en una cama, ten la fe y la fortaleza. Pero tenemos que decirle, quiero ir a ti. Ayúdame, Señor. Quiero ir a ti. Y Él nos va a decir la palabra mágica, ven, ven. Y nosotros tenemos que ir sin miedo, sean espinas, sean piedras, sean problemas, sean chismes, sea lo que sea tu padre, sea tu madre, sea tu hermano, sea tu amigo, tú tienes que tirarte sin miedo. Porque esos no son obstáculos para que lo detengan a uno. Porque Pedro, a pesar que tenía miedo de un fantasma y que estaba hondo en el mar, le dijo, quiero ir a ti. Y se le lanzó, se fue. Y miren, cuando estamos en la fe y en el camino de Dios, a muchos les pasa esto. Que creemos de misa a misa, todo domingo, sábado y domingo, 3, 4 semanas. Pero miren, pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo y comenzó. Y como comenzara a hundirse, gritó, ven. Se iba hundiendo, se iba hundiendo, se iba hundiendo en el problema otra vez. Como los problemas en el camino a uno lo van deteniendo cuando va queriendo ir recto, viene por acá y va por allá, lo van macheteando, pedreando y todo. Ahí se va hundiendo, se va quedando y no sigue, y no quiere seguir, ya no voy. Cualquier problema que tiene en la casa con la mujer o con el marido, lo quiere detener y no va. Pero en veces hay que gritar. Hay que gritar. Y hay que gritar no a la gente, sino hay que gritarle a Dios. A Dios. Porque ven que Pedro lo que hizo aquí fue, gritó. Porque comenzaba a hundirse y lo primero que hizo fue gritar. ¿Y cuál es la palabra que gritó? Señor, sálvame. Miren, oración completa. Señor, sálvame. Mire, qué bonita, qué maravillosa, qué hermosa es la palabra, hermano. Si solo nomás de sentarse y leerla, hasta ponerle y hallarle ese jugo, esa sazón. Gritó, Señor, sálvame. Esa es la palabra mágica que queremos, hermano y hermana, decirle al Señor cuando ya no podemos, cuando estamos caídos, decirle, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Señor, hazme ir a ti. Señor, sálvame. Qué oración más bonita esas dos. Miren, qué bonito lo que es, sálvame.
Él ya no aguantaba, él se estaba hundiendo, ya no quería, porque sabía que se iba a morir en medio del agua, que se iba a ahogar y que los cocodrilos, tiburones, se lo iban a comer allí. Eso que ya no iba a vivir. Pero ¿qué le dijo él? Señor, sálvame. Así te dice Dios en este día, hermano y hermana, y a mí. Pero miren lo que Jesús hace cuando nosotros estamos en las tinieblas y en la dificultad. Jesús es grandísimo, hermano. Maravilloso. Lo que Él nos quiere decir en este momento, en este versículo 31. Miren, qué bonito es leer detenidamente y despacio. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, miren qué bonito. Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo, Jesús lo va a dar la mano. En la mayor dificultad, en la mayor tristeza, en la mayor dificultad grande que tengamos, cuando ya no sentimos qué hacer, es ahí cuando Jesús oye nuestra oración, porque es ahí en la dificultad cuando decimos las palabras a nuestro Señor Jesucristo de corazón. Es ahí. En veces oramos, pero de labio y de boca para afuera, y repetimos lo que otros dicen, pero no las decimos de corazón. Y para decir las palabras de corazón hay que estar enfermos en veces. Hay que estar enfermos para que nuestro Dios los oiga, para orar de corazón. Por eso, cuando oramos y oramos, rezamos, porque me mires, lo miro, tú me miras, yo te miro. Lo que dice Jesús. Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Si nosotros creemos que nuestro Señor existe y leemos en la Biblia que Él sanaba leprosos, enfermos, ciegos, prostitutas, leprosos, bueno, no creer. Si es el único, hermano, o dígame o alguien que anda sanando, que anda curando, hay falso profeta. No existe nadie que haya hecho la mayoría de milagros que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Pero mire cómo nos dice, ¿por qué dudaste? En vez de nuestro Señor Jesucristo a estar a puntito de hacer el milagro en nosotros y esa obra, y nosotros dudamos. ¡Pum! Explota el globo. Cuando subieron a la barca, caminó. A la barca amaneó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahí se creyeron, ahí se vieron. ¿Por qué? Porque nosotros en veces, hermanos y hermanas, necesitamos ver para creer. Ver para creer. Si no vemos, no creemos. ¿Se acuerdan aquel que dijo? Hasta que no vea y meta mi dedo en sus manos y en su costado, no creeré. Y si no sabe quién fue el que dijo esas palabras, se lo dejo de tarea para que lo busque en la Biblia, querido hermano. Una buena enseñanza ahí para que usted se vaya a dar una vueltecita ahí por, no le digo el Evangelio porque son 4 y en uno de esos 4 está. Así es que, queridos hermanos y hermanas, les doy la gracia por quedarse un par de minutitos aquí escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo,
Que Dios y la Virgen te bendiga a ti y a tu familia y bendiga tu trabajo, bendiga tu familia, bendiga cada alimento que tienes en tu hogar y bendiga tu santa casa, tu casa, que tu casa es casa de oración. Así es que, hermanos, si usted no se ha suscrito en este canal, lo invito a que se suscriba. Que Dios y la Virgen te bendiga y te acompañe siempre. Y lo vamos diciendo todos juntos, en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.